Felipe Romero Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León, nuestra querida doña Isabel. Y como siempre, invitar a los dominicanos y dominicanas a que estén en sintonía en la hora de don Álvaro de 6 a 7 de la noche en esta su Z101. Miren, vi que la Junta, el Congreso Nacional aprobó la ley electoral y excluye de la ley electoral una serie de aspectos que para mí son importantes en lo que es el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Aquí nosotros somos demócratas cuando nos afecta y cuando nos beneficia el desorden, dejamos de ser demócratas y vivimos del desorden. Porque yo siempre he dicho que no hay mejor cosa que la anarquía institucionalizada del poder. Porque cuando tú promueves el desorden desde el poder, siempre habrá a alguien a quien tú beneficias. Y lo digo con respecto a dos aspectos fundamentales de esta ley, nueva ley electoral, que tiene que ver con lo que es el transfugismo y tiene que ver obviamente con lo que es el voto electrónico. Y voy a la primera parte del transfugismo. Aquí los partidos políticos han jugado un rol importantísimo en la democracia dominicana. Gústale o no le guste a la sociedad civil. Yo no he visto aquí la construcción de democracia, pueden haber aportes desde la sociedad civil. Porque la sociedad civil son esas instituciones que no son capaces de asumir su responsabilidad frente a la aplicación de política pública y viven medrando dentro de lo que son estructuras de poderes fácticos para imponer agendas particulares. Pero no son capaces, y cuando han tenido algunos de ellos la oportunidad de tener que manejar políticas públicas, han fracasado. En su mayoría han fracasado todo. Porque no tienen la menor idea. Es muy bueno ustedes de una esquina, de una oficina, estar trazando pauta. Y yo sé que mucha gente defiende el transfugismo y no lo defiende por un tema de que del principio de participación democrática, nada de eso. Lo defiende en primer lugar porque se benefician y en segundo lugar porque deja abierto sobre todo una gran ventana de salto en garrocha en el ejercicio de la actividad política. Por eso usted ve una gran cantidad de rémoras, y yo insisto con eso, de rémoras, que las rémoras son aquellos peces que usted ve que desparasitan al tiburón, medrando en todas las instancias de poder político, independientemente del partido que esté arriba. Y esas rémoras siempre son las mismas. Entonces usted ve esas rémoras, obviamente tienen que defender el concepto del transfugismo, porque eso es lo que le justifica a ellos su accionar frente al comportamiento y a la actitud que tienen en la sociedad. No tienen gratitud, no tienen lealtad, que arriba el que suba y punto. Y ese es su concepto y se lo respeto. Yo lo respeto eso. O sea, yo no vengo aquí a criticar toda aquella persona que no tiene el valor de estar fuera del poder. Porque el poder seduce. Y obviamente que ahora los partidos políticos tienen que protegerse. Y la mejor manera de proteger a los partidos políticos es blindarlo. Usted tiene todo el derecho de irse al partido político que usted le dé la gana. Lo que usted no puede hacer es timar ni engañar al electorado. Que eso son dos cosas distintas. Porque eso se llama corrupción electoral. Eso se llama corrupción política. Cuando el electorado vota por un partido político o vota por usted a través de un partido político y tan pronto usted alcanza esa posición dentro de ese partido político, usted se va hacia donde usted le dé la gana. Bueno, pero si usted es un líder tan grande y usted tiene tanta fuerza, recoja la firma que establece la propia ley electoral para esos fines y presente su candidatura. Y preséntese como independiente.
Porque la ley contempla que si Felipe Romero quiere ser diputado o quiere ocupar una posición, perfectamente yo puedo agarrar, recoger la cantidad de firmas que establece la ley, que ahora son creo que el 1%, un 50%, 50,000 y pico de votos, inscribo mi candidatura y sobre esa base, entonces yo sí soy independiente. Pero eso se llama corrupción política y lo penoso es que desde los propios estamentos de decisión de políticas públicas, los hacedores de leyes, desde el Congreso Nacional, todos, en su mayoría, que vienen de las estructuras políticas de los partidos, no entiendan que eso se llama corrupción política. Porque la corrupción no es solamente administrativa, la corrupción también es electoral, la corrupción también es política. Cuando usted engaña a su electorado que vota por usted a través de una plataforma política como tal y lo establece la Constitución de la República, cuál es el rol de los partidos políticos, usted está estafando al electorado, usted lo está engañando y usted le está robando su sueño al electorado. Entonces, usted es tan corrupto como aquel que administra fondos públicos y se lo lleva para su casa. Y el electorado debería de comenzar a castigar ese tipo de comportamiento y no auparlo. Ya que las leyes no lo castigan, entonces vamos a auparlo. Una cosa es que usted tenga un partido político, que usted tenga una contradicción, que usted se vaya de ese partido político y haga tienda aparte en otro partido político, perfecto. Ahora, lo que usted no tiene derecho es a estar en un partido político, a robarse la plataforma de ese partido político, a llegar a una posición a través de ese partido político, engañar al electorado que le dijo usted que votara por ese partido político para que lo favoreciera, y después entonces usted da un salto de garrocha. Y en ese sentido quiero establecer ahora el punto que tiene que ver con el voto electrónico. Aquí hay un alto nivel de irresponsabilidad con el tema del voto electrónico, porque nosotros estamos satanizando el voto electrónico y no satanizamos a los que boicotearon el voto electrónico. ¿El voto electrónico es malo? No, no es malo. Malos fueron aquellos irresponsables, como el expresidente de la Junta Central Electoral, que desde esa instancia de poder público saboteó directamente el voto electrónico cuando se negó a hacer todo tipo de auditoría que se exigía en ese momento para garantizar la credibilidad y garantizar la legitimidad del proceso electoral. Y vemos cómo en 17 municipios donde se estableció el voto electrónico, de repente se suspende unas elecciones donde más del 80% de todos los municipios el voto era manual, por la irresponsabilidad de este señor. Y yo le agrego un poquito de narcisismo a él, porque él pensaba que estaba por encima del bien y del mal. Y lo que estoy diciendo por estos micrófonos se lo dije a él sentado en esta mesa. Y cada vez que usted le hace una pregunta, lo que hacía era que se reía y decía, no, todo está bien, o hay que dejar que las cosas marchen, que las cosas se desarrollen. Y resulta que faltando 4 días para las elecciones, todavía aquí no había una certeza de qué se iba a hacer, ni cuál era el protocolo que se iba a establecer en cada uno de los escenarios que podrían presentarse ante el fallo de una computadora. Y este señor termina prácticamente metiendo a este país en un lío, metiéndolo en un verdadero lío, con una crisis electoral que no derivó en una crisis política gracias a la madurez política del presidente Danilo Medina. Gracias a la madurez política del presidente Danilo Medina y a la madurez política del Partido de la Liberación Dominicana. Porque eso fue una conspiración aviesa. Cuando el presidente Luis Abinader llama y dice que no va a aceptar las elecciones, el conteo de las elecciones manuales, y el gobierno acepta no solamente la posición del presidente Luis Abinader en aras de garantizar la tranquilidad y la paz en la República Dominicana, sino por la propia responsabilidad que tiene el gobierno de garantizar la gobernabilidad. Y se van todos los jóvenes a la Junta Central Electoral a culpar al gobierno de un fraude. Este señor dio la callada por respuesta y nunca le dio una respuesta a la sociedad dominicana. Y la OEA hizo auditoría y los organismos internacionales hicieron auditoría y nunca en su vida le dieron una respuesta sobre las verdaderas razones que motivó el abortamiento de esas elecciones. Ahora eliminamos el voto electrónico y lo criticamos, pero no estamos criticando quienes
quienes sabotearon el voto electrónico. Y hoy vamos a unas elecciones para elegir en voto preferencial, Y si alguien tiene el dato, que me ayude con este dato, porque traté de buscar la cantidad no de directores, sino de vocales que componen lo que es la asamblea de los distritos, y no lo tengo a mano. Yo supongo que cuando multiplicamos la cantidad de vocales de 232 distritos municipales, hay que ver hacia dónde podrían ascender. Pero para que la gente tenga una idea, nos vamos ahora al voto manual. Y ese voto manual implica elegir un senador con voto preferencial. Y yo le voy a multiplicar que se presenten 3 senadores, que yo sé que se van a presentar por lo menos 10. Eso va a implicar que hay que escoger 158 alcaldes a nivel de municipio en voto preferencial. Multipliquen la cantidad de esos alcaldes por 10, mínimo en esas elecciones. Eso implica que nosotros tenemos que escoger en base al voto preferencial 232 directores de municipio, 190 diputados. Nosotros tenemos que escoger 1.164 regidores con el voto preferencial, sin contar la cantidad de directores de distrito con el voto preferencial. Lo que implica que ahí hay que contar el voto 1 a 1. ¿Y por qué, si podemos contar el voto 1 a 1, no se puede establecer el voto electrónico y cruzar el voto electrónico como se ha establecido con la propia boleta, en dado caso que haya cualquier tipo de reclamo, y evitar que este proceso es un proceso mucho más traumático que el proceso del año 2020? Pero, obviamente, que nosotros podemos hacer transacciones multimillonarias en términos electrónicos. Usted se puede meter a una computadora y transferir miles de millones de pesos, de dólares, de un punto a otro. Usted, la data suya está registrada en un registro electrónico, pero no se puede registrar un voto electrónico. Un voto electrónico no se puede registrar. Entonces, yo lo único que le digo a los partidos políticos, sobre todo los que aprobaron estas decisiones, que se preparen, pero sobre todo preparen a sus delegados. Preparen, porque ahí lo que se va a resolver conflicto. Ahí no va a matarse a tiro, que la gente va, y con gente que tengan capacidad de resolución de conflicto y con personas que tengan mucha capacidad de tolerancia en el marco de este proceso que viene dentro de 12 meses con un voto totalmente manual, y que la Junta Central Electoral comience a preparar a los funcionarios de mesa y que no pongan ahí analfabetos, que no sepan leer y escribir, que a la hora de colocar un número, que se sepa cuál es el número que se está colocando, para que después no volvamos a los famosos palitos. Llévatelo, Cundo.